¿Qué hay detrás del comunicado de ETA? ¿Por qué solo se habla de cese de la violencia y no de fin de la lucha armada? ¿Qué precio ha pagado el gobierno por este comunicado? ¿Tendrá razón Jaime Mayor Oreja y esto se trata únicamente de una reta de la banda armada? Para hablar de estas y otras cuestiones tenemos hoy en nuestros estudios a Alberto Lardíez, periodista de La Gaceta, y a José María Rivas, periodista de Servinet. Pues Alberto Lardíez, buenos días. José María Rivas, buenos días. Buenos días. Bueno, pues la cuestión es clara. Este comunicado de ETA, ¿qué credibilidad tiene para vosotros? Bueno, diría lo que los ministros del Interior, que los comunicados de ETA nunca los interpreta, sino solo sus hechos, ¿no? Yo diría, es decir, sí que ETA ha dado un paso, pero yo me referiría a hace unos meses salió publicado en la prensa, en concreto en El País, una conversación de Cherokee en la cárcel, que hablaba precisamente de que ETA y todo el movimiento debían de cambiar de estrategia quizás durante años. Y yo creo que en eso estamos, ¿no? El cese indefinido de la violencia es un cambio de estrategia que va a acabar con la violencia durante un tiempo y no sabemos indefinidamente. Es algo que yo creo que no saben ni ellos mismos en estos momentos. Alberto. Yo voy un poco en esa línea también, ¿no? Siempre cuando me preguntan por esto digo lo mismo. Un cese definitivo de la violencia, como han dicho, es una buena noticia, es para estar contentos. Yo al verlo, pues sonreí. Es verdad que faltan muchas cosas, falta disolución, falta entrega de armas, falta petición al menos de que se han equivocado, o reconocimiento, mejor dicho. No creo que vayan a llegar nunca a pedir perdón. Pero sí es verdad que es un cambio de campo, es un cambio de estrategia. ETA y su mundo por eso nunca van a pedir perdón y su brazo político no se arrepienten, creo yo, no consideran que haya estado mal todas las muertes que han causado y todas esas muertes que unos han causado y otros han amparado, justificado o mirado para otro lado, sino que simplemente piensan que ahora toca este otro tipo de estrategia y estratégicamente han dado estos pasos, pero al final es una táctica como otra cualquiera con sus objetivos fanáticos de fondo. Y dentro de esa táctica, como comentas, Alberto, ¿no es también un tanto tramposo que en este comunicado se hable de cese y no se hable de fin? O sea, realmente no se deja en cierta medida una puerta abierta a decir, bueno, pues si luego desde un punto de vista político no conseguimos lo que pretendemos, que es la independencia del País Vasco, retomar nuevamente la lucha armada. Claro, es que precisamente lo hablábamos antes, el uso del lenguaje, aunque ciertos sectores del nacionalismo vasco y también catalán desean e intentan proscribir el castellano de lo que ponen, lo utilizan muy bien. Entonces, víctimas, expertos y gente con la que vamos a hablar siempre hablan del uso del lenguaje que hacen los nacionalistas y del uso que hacen los etarras. Y cese no es casual, es el uso de ese término. Es decir, ¿qué está implícito? Ellos siguen el modelo del IRA, lo intentan imitar. El IRA tardó 6 o 7 años en disolverse y dejar que revisaran todo su arsenal. Y lo que pretende ETA, efectivamente, que es mantener la amenaza latente, que es que desde el punto de vista terrorista y totalitario, que es lo que es en el fondo este movimiento, para ellos es perfecto. Es decir, anuncian un cese de la violencia, hay una satisfacción de la sociedad aliviada, pero ellos se mantienen en la retaguardia, como decía para vigilar lo que sucede. Entonces, el abandono de la violencia, es decir, tal como está planteado, en la medida que no abandonen el proyecto de totalidad, siempre será provisional, aunque sea a largo plazo. Claro, ellos quieren ese tutelaje, quieren serlos como en sus propios lenguaje un poco pomposo, muy retórico que utilizan, siempre ambiguo, quieren ser los garantes del proceso. Lo han querido ser siempre desde hace 50 años y en eso estamos. Otra cosa es que intestinamente, en todo el complejo etarra y ETA y sus organizaciones afines, sí pueda ser verdad que ahora mismo se haya impuesto una vía que no es la que querían los pistoleros, los más ortodoxos, los más fanáticos, si es que hay más o menos fanáticos aquí dentro, pero bueno, se ha impuesto, como digo, otra vía que igual no era la que algunos querían, pero la otra vía, la de los tiros en la nuca y los coches bomba, queda desahuciada para siempre. Parece ser que es un primer paso hacia ello, pero seguro no hay nada. Y de hecho, yo siempre digo lo mismo. Las fuerzas y cuerpos de seguridad te lo dicen, policías, guardias civiles. Si lo están dejando, si esto se está acabando, si es tan definitivo, si es tan cercano como parece ese final que todos ansiamos, ¿por qué se siguen moviendo? ¿Por qué roban coches?
por qué están en el sur de Francia o incluso más arriba de Francia etarras, pues eso, moviéndose, preparándose, reorganizándose incluso. ¿Por qué? Si lo están dejando, ¿por qué? Pues no está muy claro, ¿no? La legalización de Bildu, digamos, ha sido lo que ha decantado o lo que ha derivado en este comunicado, o el gobierno va a tener que pagar otro precio por este comunicado, independientemente de esa legalización de Bildu. Yo creo que ha sido decisivo, es decir, en el devenir de los acontecimientos de los últimos meses ha sido totalmente decisivo en la legalización de Bildu. Es decir, en los últimos días se habla, este fin de semana hemos podido leer crónicas de algunos compañeros nuestros muy entendidos y algunos próximos al gobierno, en que se insiste en que no ha habido, en este caso, en esta última parte o este nuevo proceso, por decirlo de alguna forma, no ha habido negociación directa del gobierno con ETA ni con Batasuna, y que no ha habido cesiones políticas. Entonces, ciertamente, de forma directa a lo mejor no las ha habido, pero qué duda cabe que ha sido una cesión indudable, y el paso que a ellos les ha llevado a ese abandono temporal, dicen definitivo, pero vamos, quiero decir, yo lo veo estratégicamente temporal, la legalización de Bildu. Porque vamos a recordarlo, es decir, Bildu se legaliza en un momento en que no habían tomado esta decisión definitiva, que es algo que habíamos dicho que nunca iba a suceder con la ley de partidos, que hasta que no abandonaran las armas no se les iba a legalizar, se les legaliza. Entonces, a esto siempre el gobierno responde, bueno, pero fue el Constitucional, nosotros recurrimos, la Fiscalía de Estado. Si fue el Constitucional, no nos engañemos, los magistrados designados por el Partido Socialista y los grupos nacionalistas. Zapatero dijo en su momento a Urkullu que confiara en lo que iba a decir el Constitucional. Es decir, una cierta conexión ha habido. Esa fue una primera cesión fundamental, yo creo que sí es fundamental, y que ha dado este resultado. Y no por adelantarme, pero, es decir, y volviendo a la anterior, la clave va a ser cómo va a reaccionar ese mundo cuando el próximo presidente del gobierno, parece que Rajoy o sea Rubalcaba, no se escarcele a la mayoría de los presos etarras que tienen delitos muy graves y 100 años de cárcel, y los beneficios penitenciarios solo afecten a un porcentaje pequeño de presos. Entonces, si eso no sucede y no se cede en lo político, quiero decir, la Unión de Euskal Herria y todo eso, ¿qué hará el movimiento de ETA y todo su entorno, ¿no? Eso es lo fundamental. ETA siempre hay que recordarlo, ETA es una organización terrorista pero con fines políticos, y por tanto siempre tiene los comicios, las elecciones, siempre los tiene en mente en todo paso que lleva adelante. Evidentemente ha contribuido la legalización de Bildu para que ETA dé este paso. Sí, seguramente como concesión previa que muchos no esperábamos. Pero en cualquier caso, lo que sí veo es que ETA también está pensando en las elecciones en dos, en las generales y en las autonómicas. En las generales, desde luego, por acelerar este comunicado. Una propia crónica del diario Gara, un especial que apareció este domingo, lo decía. El 20N aceleró los acontecimientos. Había que hacer el final de ETA antes de las elecciones generales. ¿Por qué? Por un interés, y es que ahora mismo Amaiur, coalición dentro de la cual está Batasuna, evidentemente, solo hay que ver los cabezas de lista, saque los mejores resultados posibles. Saque incluso un grupo propio en el Congreso, como parece que están apuntando las encuestas, o incluso más de 5 diputados, más que el grupo propio. Y luego además están las próximas autonómicas en el País Vasco. Porque si nosotros, la democracia, el Estado de Derecho, da por bueno que ETA y Batasuna no son exactamente lo mismo, y que Batasuna ha convencido a ETA, porque no ha roto con ETA, eso es mentira, pero bueno, y blanqueamos a Batasuna, llámese Bildu, llámese Sortu, que tiene que decir el Tribunal Constitucional, o llámese Amaiur, evidentemente el Parlamento Vasco, que hay hoy día, si nosotros damos por bueno eso, van a empezar las críticas a decir, bueno, si en este Parlamento no está Batasuna, este Parlamento, que haya un adelanto electoral, ¿no? Porque, como se recordará, en 2009 las elecciones vascas que hicieron posible que Patxi López sea el lehendakari, la izquierda abertzale no estuvo en aquellas elecciones. Se legalizó a las dos formaciones de 3M y Askatasuna con las que querían concurrir. Batasuna llamó al voto nulo y sus 100.000 fieles, personas que normalmente siempre les votan, votaron nulo, y eso ha hecho que Patxi López sea hoy lehendakari. Claro, si damos por bueno estos pasos de Batasuna y si hacemos este aterrizaje político del brazo político, valga la redundancia, de los terroristas, el Parlamento Vasco algún cambio habrá que hacer. Entonces va a haber presiones para que haya un adelanto electoral en el País Vasco, y si el resultado de Amaiur en las generales es tan bueno como se prevé, va a haber aún más presiones para ese adelanto electoral. Entonces, insisto, ETA cada paso que da piensa en eso, en las elecciones, en obtener poder político. Y precisamente hablando de elecciones, ahora poniéndonos en el contexto del 20N,
¿En qué medida puede afectar o beneficiar al PP y al Partido Socialista, o sea, los dos partidos que evidentemente son los dos únicos que van a poder formar el gobierno, este comunicado? Al PSOE le va a suponer, en este caso el candidato Rubalcaba, que se pare esa sangría de votos que parece ser que está perdiendo, y en el caso del Partido Popular puede ser que se pare ese crecimiento. Pues yo, paradójicamente, a la interpretación, de los últimos días se decía, las encuestas sitúan el terrorismo en un lugar muy bajo de la escala de las preocupaciones actuales de los españoles. Es decir, que en teoría no iba a influir. Aún así hemos visto, me ha parecido evidente, al candidato Rubalcaba, Endacari López y dirigentes del Partido Socialista intentando, digamos, no apropiarse, pero sí constatar, pues sobre todo la última fase de lo que capitalizar. Ellos han hecho. Pero yo creo que paradójicamente, si las encuestas, quiero decir, y el Partido Popular es el que gana, es decir, lo que ha sucedido, a quien más puede terminar perjudicando, no en el resultado electoral, sino a medio plazo, es al PP. Yo creo, lo hablábamos antes, es decir, el escenario es endiablado para el PP. Es decir, ¿por qué? Porque el Partido Popular, es cierto que en el pasado ha tenido una línea más clara en este tema, de las pocas en que ha sido indubitado. Y crea un escenario muy complejo, es decir, con un cese definitivo de la violencia, con un presidente del gobierno, si es Rajoy, que decir, en cuanto a estilo de manera, no sabemos cómo gobernará, pero una persona más equilibrada, quiero decir, y no muy decantada en ninguno de los lados, ¿no? ¿Qué va a hacer con los presos en general? Quiero decir, los presos con 111 años de condena. Los terceros grados, ¿a cuánto se van a restringir? Los arrepentimientos, a mí me parece cuestión fundamental, ayer lo decía alguna asociación de víctimas, los que se han estado produciendo estos 2 últimos años, quiero decir, era lo que todos conocemos, que es la firma del papel, ¿no? Les ponían a los etarras que decían ellos que habían renunciado a la violencia un papel que firmaban. Entonces, lo que dicen las víctimas es que la ley exige algo más que eso. Es decir, hay que pedir perdón a las víctimas en concreto, tiene que ser un acto público. Es decir, el tipo de arrepentimiento legal que está establecido no se está produciendo. Entonces, el PP va a exigir ese tipo de arrepentimiento, es fundamental. Con la mesa y entorno político, ¿qué va a hacer el PP? Porque ya sabemos que el Endacari puede reunirse o no va a reunirse, pero ¿qué va a hacer el señor Rajoy con Urkullu? ¿Se va a reunir? ¿Va a negociar lo que piden? Es decir, yo creo que el PP a medio plazo lo tiene muy complicado. Sí, coincido en ese escenario, coincido en que es endiablado y coincido en que el Partido Popular va a tener que, si las encuestas no se equivocan, va a tener que gestionar el final, o lo que algunos llaman el final dialogado del terrorismo. Y claro, tiene una patata caliente porque, claro, en el PP no todo el mundo piensa igual respecto a estos temas. Uno escucha estos días las declaraciones de Jaime Mayor Oreja, que ha dicho, venía advirtiéndolo desde hace mucho tiempo, pero ha dicho que ETA iba a devolver el comunicado, iba a devolver el favor a ETA al gobierno, ETA al gobierno, con un comunicado antes de las elecciones. No sé si tiene razón y es por devolver el favor, pero de las municipales de mayo, pero desde luego el comunicado sí ha llegado casualmente a un mes exacto de la cita con las urnas. Yo creo, volviendo a tu pregunta, que sí, que este comunicado electoralmente va a favorecer al PSOE, porque además la estrategia del equipo de Rubalcaba y demás es intentar hacer ver que el tema del terrorismo tiene que estar fuera de campaña, pero meterlo. Es decir, es divertido ver a Rubalcaba esta misma mañana decir que no va a haber tema de terrorismo en la campaña, que el tema de ETA no hay que capitalizarlo y demás, pero sin embargo vimos un acto el pasado sábado en el País Vasco con Patxi López y hemos visto algunas declaraciones constantemente, no del propio Rubalcaba, pero sí de otros de alrededor. Es el hombre que ha acabado con ETA, es el pacificador, colgándole eso en su currículum, que además en buena medida tiene bastante de verdad. Quiero decir que no es que yo niegue que Rubalcaba haya luchado muy bien contra ETA, no niego eso para nada. Solo digo que no nos vendan la moto de que no va a estar en campaña. Es un tema que estaba fuera de la campaña, que cuando eran asuntos tan turbios como el caso Faisán parecía que iba a quedar fuera de campaña, pero ahora con el final de ETA es evidente que va a estar en campaña y va a influir y mucho. Yo de todas formas lo que veo es que es difícil de capitalizar, quiero decir, porque ETA ya ha declarado, lo difícil ahora era conseguir esta declaración por parte de ETA. Que puede, eso hablamos de haber sido más o menos inducida. Pero una vez que se ha producido, la realidad es, usted con los presos de etarras, ¿qué va a hacer? ¿No? Entonces, ayer salía un ministro, el Ministerio del Interior, diciendo, beneficios penitenciarios, es lo que contempla la ley. Vamos, socialmente, hoy a mí me parece, aún en el electorado del Partido Socialista,
Es decir, soltar a un tipo que tiene 300 años de cárcel es que no tiene ningún pase. Entonces, yo creo que la clave va a ser el acercamiento. Yo creo que beneficios penitenciarios como tal, de ver a gente con muchos delitos de sangre en la calle, va a ser difícil verlo pronto, pero desde luego acercamientos de presos al País Vasco, yo sí lo veo. El acercamiento de presos está ahí. Uno escucha tertulias, ve personas más afines a un partido, más afines a otro, y ya está ese tufillo que hace 6 meses no estaba, pero ahora está, y ya tienes a mucha gente defendiendo que el acercamiento de presos es una cosa que por derechos humanos, que tal. Yo no tengo por qué pronunciarme a ese respecto, pero sí diré que me llama la atención el cambio de opinión de algunos que de presos hace 6 meses no hablaban nada y ahora lo están viendo como una cosa que hay que acometer y rápido, casualmente cuando puede influir también en las elecciones. Pues Alberto, José María, muchísimas gracias por este análisis y bueno, por vuestra presencia aquí en Periodista Digital, y bueno, pues esperemos veros dentro de poco nuevamente aquí analizando la realidad, sobre todo del mundo Iterra, y que ojalá podamos hablar ya del fin definitivo de la violencia armada y que no volvamos a tener ni tiros en la nuca, ni bombas lapa, ni extorsiones, ni secuestros. Muchas gracias. Muchas gracias.